Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Fanny Enrico. Los voy a acompañar hoy. Me invitaron a hablar sobre servicios médicos de planta, así que les traje dos ejemplos bien contrastantes. Eh, yo fui ex coordinadora de Central Nuclear Atucha 2, del Servicio Médico de la Central Nuclear, y del Servicio de Salud Ocupacional de Aceitera General de ESA. Así que les traje esos dos ejemplos que son bien contrastantes, bien diferentes. Así que vamos a empezar. Empecemos con el de Atucha, que van a notar ustedes que es el que más me gusta a mí. Pero el otro tiene muchas cosas importantes para ver, que vamos a poder ir viendo las diferencias que tiene. Vomitado, no, no, ¿sabes qué? No, no es En un segundo, que vamos a ver la pantalla. Tengo abierta en otra ventana y no me la muestra, así que se las voy a abrir por acá directamente. Ahí está, se ve.
Bueno, no va a querer presentarse porque no se está cargando. No sé si será un problema de internet, pero no la Fanny, carga. ¿vos tenés, lo tenés en otro formato, además No, no, es online. Ah, Este formato es online, está en Canva. Lo probé un montón de veces, estaba funcionando perfecto, ahora no funciona. no hay problema, Así pero es. ¿vos podés descargarlo en un PDF, por ejemplo? Sí, sí, pero ¿Descargarlo en un PDF? se Vos va tenías, a, va a perder, tenías algo, sí, se va a desconfigurar. pero tenías, era dinámico también. No, no tanto, no pasa nada con eso, pero era mucho más lindo Intentá o en así. PowerPoint o en PDF, y después lo abrís y compartís directamente desde la aplicación. Carlos, ¿por qué no abrís? Eh, Se ve igual así, se ve igual que en PDF. Si pueden ver la pantalla, lo único que van a ver es los bordes del Canva. Está bien. Lamentablemente, Y después no. podés ir pasando de una a otra. Sí, sí, las vamos bajando y las vamos mirando una por una. Bueno, bueno. Bueno. Y pues si no seguimos. Bueno, el contexto, Ahí va. vamos a Sí, empezar a hablar de Central Nuclear Atucha 2, en el contexto de 2009 y 2017. Tuvo un aproximado de 10.000 trabajadores con 76 empresas contratistas. Ese era el volumen de gente que manejábamos. Absolutamente todo el mundo pasaba por servicio médico porque estábamos ubicados a la entrada de portería, ¿sí? Y la disposición era que todo el mundo pasaba por ahí, si tenía una baja o una alta por enfermedad o por RT, todo el mundo pasaba por ahí. En esta época hubo varias etapas. La primera etapa fue de obra, con movimientos de suelo. Después tuvo la parte de criticidad, a donde se hicieron pruebas de tubos, vapor, de todas cuestiones de funcionamiento de las estructuras, que fue una etapa, le decían, de criticidad, porque bueno, al estar a prueba podía fallar cualquier cosa, así que estábamos constantemente en alerta ahí. Y después la parte de puesta en marcha, que una vez que ya se había aprobado todo, se empezó a achicar la dotación de gente que estaba trabajando ahí, ya empezaron a trabajar puntualmente en cosas específicas dentro de cada recinto. ¿Cómo estaba formado? La organización interna dentro de Nucleoeléctrica dependíamos de recursos humanos, de higiene y seguridad. Había una higiene y seguridad que era de obra, que incluía bomberos y protección física, y había una higiene y seguridad de radioprotección, que era la parte de puesta en marcha, y ellos ya estaban en la parte donde estaba el núcleo, y todas las partes de control radiológico, que ya era mucho más restringido el ingreso y los trabajos eran mucho más puntuales. Y el servicio médico de NASA, para el que nosotros pertenecíamos, es una contratista que estaba a cargo de la administración de recursos humanos. Nuestro administrador de contratos era recursos humanos. El servicio médico operaba 24/7 con 2 dotaciones completas las 24 horas y un refuerzo de 8 a 17. Tuvo variaciones dependiendo de la dotación que había en ese momento en la obra, pero habitualmente era esa la conformación que tenía. Y acá van a ver lo más inédito, que yo creo que no lo volví a ver nunca más. Teníamos un auditor que era de NASA, no nuestro, nos iba a auditar todas las semanas. Todas las semanas a las 5 de la mañana estaba presente para auditar todas las historias clínicas, los procedimientos, todos los elementos de las ambulancias dentro del servicio de emergencia. Así que bueno, la asistente social era también de NASA, por el tema de la política de alcohol y drogas. Hacíamos unos 40 testeos diarios, así que ella era la que estaba más con todo ese tema y con las enfermeras hacían los controles y llamaban a la gente si detectaban casos positivos, los manejaba ella, no nosotros. Y una psicóloga, que la psicóloga, la única interacción que tenía con nosotros era para los controles de gruistas y para los choferes de las ambulancias y otros tipos de choferes de otras máquinas. El servicio médico, propiamente dicho, estaba ubicado a continuación de portería,
todos los que venían de alta o se iban de baja pasaban por portería, se les hacía un bloqueo de tarjeta. Es decir, que una vez que pasaban por servicio médico y le dábamos las bajas, ya no podían volver a ingresar, tenían la tarjeta bloqueada, y cuando volvían tenían que presentar el alta, y ahí recién se les desbloqueaba la tarjeta para que vuelvan a pasar a planta. El servicio médico contaba de 3 médicos, 3 enfermeros y 2 choferes por turno. Tratábamos de que las guardias fueran de 24 horas por la ubicación geográfica, o sea, muy inconveniente llegar hasta allá en más turnos. Está cerca relativamente de Zárate y de Campana, pero era preferible hacer turnos más largos que tantos cambios. La actividad del servicio médico era la atención médica por demanda espontánea, que eran hasta 200 atenciones por día en épocas que teníamos mucha demanda. La respuesta a la emergencia, cualquier cosa que pasara en la planta se respondía con las ambulancias de planta. Las altas y las bajas, por enfermedad común, no teníamos ningún tipo de cuestionamiento. Por ART se llamaba higiene y seguridad de la empresa contratista y de Nucleoeléctrica para decidir la denuncia o una instancia de interconsulta que había previamente a eso. Después las tareas administrativas las hacían mayormente las enfermeras, que hacían un trabajo maravilloso a mi criterio, con las historias clínicas, con todo lo que era el archivo, con reposición de medicación, todas esas cuestiones funcionaban, la verdad que muy bien, y también hacían un poco lo de la estadística, porque cargaban todas las atenciones médicas, todas las atenciones de enfermería, les ponían un código, nos generaban toda esa base de datos para hacer posteriormente las estadísticas. Los recorridos los seguimientos de historias clínicas y de largos tratamientos los hacíamos, se le designaba a cada médico 1 o 2 pacientes que estuvieran por largo tratamiento, solamente al personal propio de NASA, no a las contratistas. A las contratistas se le hacía un seguimiento más general, pero los de NASA tenían un seguimiento específico y eso lo auditaba el auditor de NASA todas las semanas cuando venía. Los recorridos de planta, a ver si se puede, no sé si se ve bien, porque encima está muy chiquita la imagen, pero esta foto no encontré una mejor, pero había muchos recintos y los recintos iban cambiando. O sea que las actividades que había en la planta iban cambiando continuamente. Se hacían muchos simulacros y muchos recorridos de planta acompañados de higiene y seguridad, de radioprotección y de obra, porque continuamente cambiaba. Entonces hacíamos simulacros en los nuevos edificios a medida que se iban inaugurando o empezando a trabajar en los edificios, y los choferes de las ambulancias todos los días hacían recorridos para ver si estaba bloqueado algún camino, qué otro camino tenían que hacer y demás. Los simulacros son recintos de mucha complejidad para entrar, para hacer rescates. Los bomberos de Nucleoeléctrica eran bomberos, no eran voluntarios, no eran brigadistas voluntarios que se entrenaban, sino eran bomberos, que además tenían entrenamiento de brigadista. Así que con ellos también hacíamos estos simulacros, ¿no? Con bomberos, con higiene y seguridad, todo el servicio médico, cada vez que se requería un simulacro, íbamos con todo el equipo. La auditoría de los exámenes de ingreso y aptitudes para el mapa de riesgo es porque nos traían el mapa de riesgo para firmar y el examen para auditar. Entonces lo auditábamos y veíamos si estaba apto para ese mapa de riesgo, o sea, altura, confinado. No es cualquier confinado, no es cualquier altura, son alturas de 30 metros, 20 metros de profundidad, y recintos que hoy yo no sé si entro, pero eran pasillos realmente muy angostos que para rescate o para sacar a alguien con, por ejemplo, una patología crónica como un diabético, por ahí no era lo más conveniente que estuvieran metidos en esos lugares, ¿no? Las estadísticas, bueno, ya hablamos de eso, y las campañas de prevención, hacíamos algunos flyers para que repartieran, porque sinceramente no se destinaba un presupuesto para hacer campañas, al ser obra y entraba y salía gente continuamente, en este contexto, digamos, era mucho más complicado. Si bien sí se hacían
capacitaciones de RCP y se dio primeros auxilios en algunas oportunidades. Esta es la parte de atrás de la central, vista desde el río, digamos. ¿Qué puesto nos encontramos en la central? Tenemos operarios civiles, soldadores, estructuristas, mecánicos, electricistas, gruistas, la limpieza industrial y la limpieza tipo de la domiciliaria, porque había barracas, y bueno, estaban las oficinas también, y las oficinas dentro de los recintos. Operarios de pintura, muchos administrativos que estaban a la entrada, no tenían tanto riesgo, choferes de todo tipo de máquinas, operarios de cocina, había 2 comedores muy grandes, y recuerdo que se haya incendiado uno alguna vez. Los bomberos, protección física, profesionales en áreas específicas, obviamente están construyendo una central nuclear, había físicos, ingenieros, agrimensores, gente que hacía trabajos muy específicos, incluso que venía de otros países a trabajar. Y este se los puse porque es mi preferido, los buzos soldadores. En esta parte tiene una profundidad bastante profunda. Y el agua es muy oscura, como ven, no se ve nada, ¿sí? Tiene mucho sedimento ahí, de todo. Y los buzos soldadores bajaban, y para poder soldar en aguas tan oscuras ponían una bolsa de agua transparente, y a través de la bolsa esa se ilumina y se puede ver el punto donde están soldando. Eran un grupo de 5 o 6, así que hacían ese trabajo muy puntual y muy específico de soldadura en ese sector. Con todos los riesgos, obviamente, que conlleva estar sumergido en ese tipo de ambiente. Bueno, los recintos dijimos que iban cambiando. Los recintos tenían hasta 20 metros de profundidad, hasta 30 metros de altura. La esfera tiene 34 metros más o menos, y los edificios más altos más o menos 30 metros. Los traslados de emergencia duran entre 30 y 40 minutos hasta Zárate o Campana. En Zárate en una época había un convenio, entonces nos recibían rápidamente cualquier paciente. Después no tanto, así que bueno, por ahí terminábamos en Campana, que es un poco más lejos. Pero relativamente se hicieron caminos y se hizo un poco más sencillo poder llegar a esos lugares de emergencia. El protocolo de evacuación es muy especial acá porque es un protocolo para evacuación ante desastre nuclear. Había puntos de encuentro y se simulaba repartir el ioduro de potasio para los casos de que hubiese una fuga nuclear. Así que bueno, eso se hizo algunas veces. Si recuerdo, completo, se evacuó toda la planta 2 o 3 veces, se hacía todo el movimiento. El primero salió fallido, el resto salió bien. El primero se asustaron mucho, la verdad se fueron todos, se empezaron a mover los colectivos, entraron todos en pánico. Bueno, entonces después hicieron ajustes en relación a esto y se fue, se empezó a disponer la ambulancia, bomberos y demás en otros sectores como para ir ayudando a la gente a salir y que se sepa también que era un simulacro en una primera instancia porque fue un poco caótico. Después salieron bien, así que no hubo problemas. Y otras participaciones que tenía el servicio médico eran el comité de seguridad, yo no participaba ahí, participaba el director médico, y el comité de medio ambiente, que en ese sí iba yo, más que nada por el manejo de residuos patogénicos del servicio médico, era nuestra mayor intervención. Y después la confección de protocolos y procedimientos en relación a ausentismo, certificados por enfermedad y demás, se confeccionaban en conjunto con recursos humanos. Entonces recursos humanos lo mandaba para servicio médico, nosotros le hacíamos las observaciones, lo volvíamos a mandar y así hasta que quedaba algo que tuviera un poco de sentido para todos en esa condición de obra, porque no es lo mismo que estar en las oficinas de Buenos Aires que estar en la obra.
y que a la vez se apegara un poco a un convenio un poquito especial, con bastante tiempo que tiene este núcleo eléctrico. A mi criterio, este servicio sumamente ordenado, ¿sí? Se podía trabajar de forma muy ordenada, teníamos un máximo control de las entradas, las salidas, si queríamos citar a alguien, traerlos, si queríamos indicar tareas livianas, se podían hacer tareas livianas. Había un montón de cuestiones que en otros ámbitos por ahí se dificultan. Paso ahora entonces, a ver si puedo cambiar, porque no me va a dejar compartirlo tampoco. Y ahora en contraste me encuentro cuando voy a aceitera, esta es Aceitera General Dehesa, pertenece a AGD, ¿sí? Alimentos Naturales, es mayonesa Natura, para que reconozcan algunos de los productos que hace, pero tiene muchísimas actividades, porque tiene actividad agrícola, ganadera, criadero de cerdos. Para ponerlo en contexto, 3.500 trabajadores más eventuales por cosecha. La localización principal es en Córdoba y oficinas en Buenos Aires. Y después está en Santa Fe, está en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Mendoza, está en todas las provincias del norte, de Córdoba para arriba, está en absolutamente todos lados. Tiene plantas de extracción para aceite, tiene planta de envasado, logística, pues tienen camiones de corta distancia y de media distancia. Después el resto de los camiones de larga distancia son terciarizados. 3 plantas de maní, cosechas de maní, la planta de aderezos que está en San Luis, criadero de cerdos, varios acopios, toda la parte de ganadería que está en las estancias, 11 estancias, plantas de oliva, plantas de almendra, planta procesadora de almendra, y tiene compartido con Bunge, Promaíz, que hacen biocombustible. Así que hacen de todo. Yo, la verdad, cuando empecé a ir, pregunté, ¿tienen servicio médico? Sí, sí, tenemos servicio médico, sí, todo bárbaro. ¿Y qué me encuentro? La organización interna, recursos humanos, salud ocupacional, higiene y seguridad y medio ambiente y parquizado, todo en el mismo departamento. En colaboración con administración de personal, análisis organizacional y selección de personal, con esos sectores teníamos participación constante, salud ocupacional. Y el servicio médico estaba compuesta en general de yo como coordinadora médica y un administrativo, solamente nosotras. En Chavás un médico que entiendo iba 2 horas diarias, yo he hablado con él en muchas oportunidades, hacía muchos años que estaba ahí. Villa Mercedes, un médico, 2 horas, 3 veces por semana. En Alejandro Roca, un médico, 20 horas mensuales. Y en Puerto San Martín, un médico, 8 horas mensuales. Ustedes me dirán después qué opinan de esto. Yo les digo que si vieron la lista de unidades de negocio que tienen, es extremadamente grande y compleja porque tienen muchas actividades diferentes. La organización interna del servicio médico eran 5 médicos, 0 enfermeros, un servicio de área protegida a donde había. Primera recomendación que me dieron fue que no me peleé con el servicio de emergencia de esa porque era el único que había, así que que me llevara bien. Y después de unidad de soporte,
digo en los lugares que había, porque si vamos al Chaco o a Corrientes, en alguna de las haciendas, no hay absolutamente nada a 3 o 4 horas de distancia. Y cuando llueve se abnega totalmente y no se puede trasladar a nadie ahí. Bueno, y de soporte, ese trabajo que debiera tal vez hacer enfermería, lo hacía portería. No curaban heridas, pero recibían certificados médicos y también asentaban diagnósticos, que yo lo observé como un recurso no apropiado, sin embargo les venía práctico porque la portería estaba 24 horas y bueno, recibían los certificados. La ubicación de la coordinación estaba en la sede central. Yo desde ahí me comunicaba con los médicos de las otras plantas. La actividad del servicio médico eran tareas administrativas, confección de procedimientos. Asenté cómo estaba conformado el servicio médico y se hicieron recomendaciones sobre cómo debería estar conformado el servicio médico para tener determinados resultados. Obviamente que con esta forma no era la más propicia, digamos. Es mucho más grande la empresa de lo que ellos la representan. O sea, como la dividen en pequeños pedazos, les parece una empresa chiquita, pero en conjunto es una empresa enorme. Bueno, según las historias clínicas no había, las registraban como certificados. Certificados solamente ingresándolos a la base de datos. O sea, yo quería una historia clínica, entre comillas, buscaba la base de datos y me salían los certificados de esa persona. Y después no había más nada. Así que bueno, abrimos algunas historias clínicas, sobre todo de los LELT. Los recorridos de plantas sí los hacíamos con higiene y seguridad, las plantas cercanas, y a veces íbamos de visita a alguna de las otras plantas, pero bueno, generalmente a las que estaban en la zona de General Dehesa hasta Alejandro Roca. La auditoría de exámenes de ingreso no era algo que hicieran habitualmente, pero a solicitud de selección de personal los miraba y les hacía alguna devolución. Habitualmente de los trabajadores golondrinas, que tienen muchísimas observaciones y muy poco para hacer prevención, ¿no? Porque trabajan un poquito acá y otro ratito en otra empresa y vuelven y van. Sí, lo que se puede ver interesante para un estudio es la evolución que va teniendo incluso dentro de la misma familia. Con las diferentes edades se va viendo daño en la columna o algún tipo de desgaste que produce el tipo de trabajo idéntico que hacen. Así que en ese sentido está un poco interesante, pero en utilidad es medio relativo eso. Las estadísticas, en colaboración con análisis organizacional, prácticamente las hacían ellos en base a esos datos de certificados que ingresaban y días que la gente faltaba, que estaba registrado por la tarjeta los que fichaban, y en otros lados no sabemos. Yo he encontrado trabajadores que hacían 400 días que estaban faltando. Llevaban el certificado y el capataz lo guardaba y se olvidaba de mandarlo, y bueno, quedaba así, pasaban los días. Así que bueno, esas cuestiones son un poco complicadas también. No es que porque no haya un servicio médico de determinada forma no se puede hacer. Al estar en distancias largas y al tener también ciertas costumbres en el manejo de la gente, se hace un poco más complicado. Pero también se le puede dar seguimiento si dan aviso, ¿no? Las campañas de prevención, hicimos algunas cosas digitales para proyectar en los comedores. Sí hicimos RCP y primeros auxilios para la gente que estaba en Dehesa, y en Puerto San Martín también hacían. Puerto San Martín se manejaba un poco diferente porque tenía otra conformación, y si bien tenía muy poquísimas horas para trabajar, se pudo seguir algunas pautas que al ser todo nuevo se apegaban un poquito más que en los otros sectores que ya estaban acostumbrados a otra forma. En la comunicación de servicio médico con otras localidades, yo iba de visita o los llamaba por teléfono en algunas ocasiones, como para ponernos de acuerdo con algunas cuestiones que fueran corporativas, que hiciéramos más o menos todo lo mismo, y para revisar algunos indicadores.
puestos de trabajo, autoelevadores, choferes, mecánicos, línea de producción, envasado de aceite, selección de grano, laboratorio, limpieza, mantenimiento administrativo, sistema, ganadería y peones de campo, a pie, a caballo, gente que maneja, muchos de los accidentes eran con ganado, por ejemplo, manejo de enlazando o ese tipo de actividad. Maquinistas, porque tienen el Central del Norte también, o sea que el tren también, 3 veces por día va y vuelve de Rosario a Córdoba. Todo lo que es parquizado, bueno, el dueño de la empresa le gustaba mucho tener un bosque con árboles de diferentes clases y le daba mucha importancia al parquizado, uno de los dueños, así que parquizado era una cosa que era un espectáculo realmente. Se podía visitar, es un espacio que se compartía con la ciudad también, es un espacio que lo pone a disposición también de muchas actividades de la comunidad. Porteros, brigadistas, los brigadistas son voluntarios, bomberos, pero la actividad de brigadistas la hacían de forma voluntaria y bomberos voluntarios también. Por ahí no tanto como los de Atucha que tenían otro tipo de formación. Hicimos capacitaciones de primeros auxilios para ellos, revisamos los DEAs que estaban sin batería. Y después, bueno, ingenieros y las estancias tienen cocineros también. Los recintos depende de la planta, obviamente planta de maní es una cosa, envasados eso es la más linda, la que más me gustaba caminar, porque sinceramente es la más luminosa, ventilada, fácil de transitar, ¿sí? Las demás plantas también están modernas, sobre todo las de maní, es muy interesante verlas, pero no tenía tanto tiempo para pasar como en esta, que estaba mucho más cerca, iba muchas más veces. Y era en esta la que más teníamos enfermedad profesional por movimiento repetitivo, pese a que ahora está casi toda automática. Los traslados de emergencia, 1 hora para cualquier nivel de complejidad 3 o 4, porque estábamos a 60 kilómetros de Río Cuarto, 60 kilómetros de Villa María, así que desde la central era por lo menos 1 hora. Y en las zonas rurales, 2 horas o más, esto lo sacamos a raíz del protocolo que había para ofidios, para mordeduras de ofidios, lo modificamos, y lo que hicimos fue trazar, diseñar un plan de evacuación y trazar los recorridos más recomendables para llegar a la atención necesaria, ¿no? No salir para el otro lado y encontrarnos que no había médicos, sino ir para el lado que sí había atención acorde a estas situaciones. Bueno, esos protocolos de emergencia, especialmente con la parte rural, ¿sí? Con las estancias que estaban muy alejadas y quedan abnegadas en las lluvias y demás. Otras participaciones del servicio médico, visitas a plantas de otras localidades, cuando podía, y confección de protocolos y procedimientos desde cero, porque no había absolutamente nada. Así que algo de eso armé como para decir, bueno, tenemos 5 médicos porque consideramos que acá en esta ciudad hay 1000 personas trabajando, la vamos a separar del resto de las personas que trabajan, y por esa razón no aplica que tenga enfermería y no aplica un montón de cosas que mi sugerencia oficial fue que sí las tuvieran, pero bueno, son cuestiones que... Y no es falta de presupuesto, pero eso no era un problema. Pero bueno, son formas de ver los servicios médicos que nosotros yo creo que tenemos que insistir. Cuando vienen los ingenieros, se los voy a decir, cuando vienen los ingenieros, o sea, no es que tengan mala predisposición, pero a veces tienen preconceptos de lo que tiene que hacer un servicio médico, y a veces no es viable ni es lo mejor, y nos corresponde a nosotros un poco hacer una asesoría de qué es lo más recomendable por ahí que se haga en estos casos, cómo debería estar conformado,
porque después nos piden resultados, y los resultados no se pueden hacer con el trabajo de 5 enfermeros, no obtenemos el mismo resultado que con 0 enfermeros, ¿sí? O sea, todas esas cuestiones por ahí son interesantes, insistir un poco y tratar de un poco asesorar lo mejor posible en estas cuestiones. Bueno, como habrán visto, son 2 situaciones absolutamente diferentes, con un control absolutamente diferente en los 2 casos. Así que, no sé si me quieren decir ustedes qué opinan, qué les parece, los escucho. Respondo preguntas también. Hola Fanny, buenas tardes. ¿Qué tal? Mi duda es si hicieron algún tipo de gráfico con porcentajes de ausencia por enfermedad inculpable, accidentes, ¿En tipos en cuál de las 2 plantas? en ambas. Bueno, en Atucha sí, teníamos mensualmente, entregábamos las planillas con todos los indicadores, se hacían por enfermedad inculpable, por atenciones de enfermería, y se hacían las de accidente, habitualmente las manejaba higiene y seguridad, pero nosotros hacíamos un reporte de cada una de las personas que atendíamos en servicio médico con un accidente, y cómo progresaba ese caso, porque por ejemplo si le pedíamos una interconsulta, después pasaba a RT, entonces hacíamos la modificación de esa carátula para que se pueda computar, digamos, dentro de lo que era RT. Así que sí, las estadísticas se hacían con gráficos. Mira, teníamos una jefa de enfermera que era sobresaliente, y todas estas cuestiones las armaba ella generalmente, nosotras las revisábamos, pero los datos los manejaban muchos ellas, porque cargaban todas las atenciones con su código. Decidimos ponerle un código y después empezamos a trabajar con el CIE 10 también para que fueran más exactas y que las estadísticas tuvieran un poco más de sentido, ¿no? Porque si no, por ahí terminamos cargando 10.000 diagnósticos que entran todos, por ejemplo, en patología cardíaca, y parece que fuera el 1% de cada uno, y en realidad tenés el 20% de enfermedad cardíaca dividido en 1.000.000 de consultas de diferente clase, que las podés englobar también en esas características, y te da un poco más de pauta como para decir, bueno, vamos a hacer prevención por este lado, vamos a dar capacitaciones de determinado tema, ¿sí? Para darle un uso un poco más útil que el obvio, y el que hace análisis organizacional, que es controlar cuántas horas trabajaron, cuántas horas faltaron, todo ese tema, sino un poquito más de nuestro lado, ver para qué nos sirven todos esos datos, para qué los analizamos. En la aceitera también hacía análisis organizacional, había muchas estadísticas de muchos puntos de vista diferentes, por planta, en conjunto de las plantas que hacían más o menos lo mismo. Lo que yo hice es agarrar todos los certificados de esta base de datos que yo te decía, que era el único dato que tenía más o menos, digamos, real, un certificado real con un diagnóstico, con una firma, se cargaba en esa plataforma, entonces de ahí podíamos sacar un Excel. Les puse un código para englobar todas estas patologías que eran no lo mismo, pero dentro de estas categorías más amplias, y ahí poder sacar un porcentaje de las enfermedades más prevalentes que teníamos en planta. Y lo de RT lo hacíamos en conjunto con higiene y seguridad. Igual, ese tipo de estadísticas se pueden ver en la página de la RT, también las que se denunciaron habitualmente están bien graficadas y demás dentro de la RT, ¿sí? Pero esa era una estadística que se encargaba especialmente higiene y seguridad, que nosotros le dábamos aviso, obviamente, cuando se hacía la denuncia y demás. ¿Te contesté la pregunta, no? Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Por ejemplo, yo digo, ¿está bien que el portero vea el diagnóstico de los certificados? ¿Les parece bien? Se ven más lados, hay más lado que hace esto, pero ¿les parece bien esto? ¿Harían la recomendación que yo hice? Por lo menos la recomendación a su jefe directo.
Hola, doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tamara. Hola, ¿qué tal? Sí, por supuesto, quiero decir, la reflexión de una empresa de tal tamaño como General Dehesa, realmente, ¿qué impresión te daba a vos que por qué no abordaban? ¿Por una cuestión económica? No, por No, porque supuesto. la Una sienten cuestión de chiquita, concepción de salud, ¿no? la sienten Eh, chiquita la empresa, o sea, ellos saben que es una empresa enorme, pero el pueblo entero se maneja como que la empresa es el centro del pueblo, ¿no? Tiene el nombre de los dueños, las calles, tienen mucha participación en lo que es todo el mantenimiento de la ciudad, todo es como que para ellos la empresa es eso, es esa empresa chiquita de cuando empezó y de repente se expandió enorme y todavía cuando vos hablas con los jefes, cuando hablas con los gerentes de las áreas y todo, es un trato muy cercano, como si ujú, estuviésemos hablando de una empresa muy chiquitita. Entonces el manejo que ellos hacen sobre esto, que tendría que hacer un servicio médico eh, al 100%, tendría que por lo menos tener un servicio de 24 horas, si hay gente trabajando las 24 horas. No te digo que tenga ambulancia y todo un montón de cosas propias, porque si bien las pueden hacer con otros efectores que hay ahí, que se manejan de hecho muy cercanamente con la clínica, por ejemplo, el consultorio. Yo no tenía consultorio para demanda espontánea porque no querían tener problemas con la clínica, que la clínica que atendía gente ahí en DESA, como que claro, la gente se vaya a atender ahí, o sea, directamente, que no se los claro, atajemos, sino que vayan a atenderse a la claro, clínica, ¿sí? iba a Entonces decir son algunas hace- cuestiones de manejo, este, sí. Sí, lo el mismo, trabajo propio del manejo del campo, que muchas veces por ahí es desconocimiento, ¿no? Capaz estoy diciendo una barbaridad, perdón si es así, pero la minimización de algunas formas de trabajo puede ir también por ahí, porque yo me imagino, no sé, yo trabajé acá, yo soy de Mar del Plata, hay una ciudad que se llama, un partido de Mar Chiquita, una ciudad también de campo, Vidal se llama, Coronel Vidal, y también en Balcarce, la ciudad de Fangio, y bueno, el tema del campo, muchos accidentes en el campo, me imagino muchísimo. que hay accidentes con animales todo el tiempo, bueno, no sé, se manejan, yo la experiencia que tuve de la guardia es que se manejan, digamos, como que cierta naturalización de que esas cosas suceden también, no sé si ahí si era así también. Sí, la cuestión en el accidente en el campo, unas cosas son tareas que por ahí se hacen de costumbre, ¿no? Enlazar y todo eso por ahí no tiene una técnica descriptiva de cómo se enlaza y cómo se debe hacer esta tarea para. Sí hay medidas que se pueden tomar para evitar estos accidentes, pero es algo bastante complicado. Por ejemplo, los accidentes de caída de caballo y todas esas cuestiones Claro, tienen que sí. ver un poco con los terrenos a donde se transita. Acá el tema, yo creo que principalmente sí, prevención se puede hacer un poco, pero hay cuestiones que son menos controlables que estando adentro de la envasadora, por ejemplo, que viene la maquinita con la botellita que después baja, que hace esto, que hace lo otro. El caballo hace cosas por ahí un poco incontrolables. Lo importante ahí es tener un buen sistema de respuesta a la emergencia, ¿sí? Si Ajá, se cae el jinete y se golpea la cabeza, no lo puedo tener con un traumatismo de cráneo 3 días, una semana dentro de la hacienda a ver qué pasa. claro, Eh, claro, claro. y lo tengo que trasladar 4 horas, o sea que si está grave, tengo 4 horas sin ambulancia, o sea, me lo tengo que subir a una camioneta, no yo, que soy Ujú. médica, sino el capataz, lo sube a la Sí, sí, camioneta sí, y se tal lo cual. lleva. eh, Ha pasado, ¿no? Que un chofer, por ejemplo, de camión haya tenido un infarto en esa zona, por eso di el ejemplo de salir para un lado y encontrarse que no había médico y tener que ir 200 kilómetros para el otro lado. Obviamente no llegó, pero bueno, esas cuestiones, por ahí en los camioneros que están transitando por muchos lugares que a veces están muy desérticos y demás, es un riesgo que
es difícil de encontrarle la solución. Pero en las estancias y en esos lugares que están apartados, aunque sea poquita gente, es interesante tener un plan de evacuación y un plan de respuesta a la emergencia. Es decir, bueno, si pasa Ujú. una cosa horrible, como un golpe en la cabeza o una hemorragia, o saber cómo atenderla en una primera instancia y que nos aguante las 2 o 3 horas que lo llevamos en la 4x4 hasta Claro, el claro, dispensario que esperemos tenga médico. claro. Pero buscar la mejor opción que haya, no el dispensario que casi nunca hay médico, sino el dispensario Claro, donde claro. sabemos Sí, que que hay pérdida de tiempo, digamos, atención. pérdida de tiempo vital. Y con los ofidios, no sé si ustedes trabajan en algunas empresas que tengan estos protocolos de ofidio, fíjense, porque la mayoría lo tiene puesto como si fuese una vacuna. Entonces dejan los sueros antiofídicos, le dicen a la gente, sí, acá hay tuk, pero el suero antiofídico no se pone como una vacuna, ¿sí? Lo tiene que poner un profesional médico, va acompañado de Decadrón, va en monitor, hay que ponerlo en terapia intensiva, ¿sí? Y generalmente estos protocolos están hechos así como, bueno, acá en esta estancia le dejamos 2 sueros, 3 antiofídicos y 2 decadrones, y buena suerte, ¿sí? Eh, y por ahí no se revisa mucho. Nosotros en Atucha teníamos, porque como estaba cerca del río, había yarará y del Malbrand nos dieron una capacitación sobre este tema, que ya nos había parecido interesante de entrada por una de las terapistas que trabajaba con nosotros dijo, pero yo no le pongo ni loca sin un monitor esto. Entonces se generó la discusión ahí, revisar ese tipo de procedimientos también es interesante, ¿no? Por ahí cuando estamos en estas zonas a donde la prevención es súper difícil y se nos sale el control, porque a veces ni nos enteramos tampoco de lo que está pasando, ¿sí? ¿Alguien más que se está aburriendo mucho? Ahí un compañero o compañera puso en el chat si el Bien. sindicato de aceiteros, ahí hay una preguntita en el chat, me parece. ¿Me la lees? Porque no lo encuentro el chat. Tengo un lío en esta pantalla. Acá está el chat. No, gremio de aceiteros, sinceramente, yo venía acostumbrada a Tucha, que era una guerra infernal, iban armados al servicio médico, yo estaba sentada así en el escritorio y de repente tenía 5 armados ahí grandotes, enojadísimos, y aceiteros solamente de buena relación. O sea, si he visto a alguno de los delegados, no me enteraba que era un delegado hasta que no me decía, la chica que estaba conmigo, la administrativa de salud ocupacional, me decía, no, ese es fulano y es el delegado de tal cosa. De hecho, usábamos uno de los salones del sindicato para dar las capacitaciones y se hacían algunas reuniones también de la empresa, hacía unas cenas una vez por mes, se hacían ahí también, y había participación de miembros del CIO, pero nunca con un reclamo o con esto no está bien, o esto nos gustaría que fuera diferente, o esto, nada. Y la Raro. cantidad de denuncias de ART y autodenuncias, bajísima también, sinceramente bajísima, porque sí me agarraban por la calle cuando iba caminando, ay doctora, tal cosa, me pasó esto, bueno, vamos a consultorio, hacemos. Consultorio no tenía, eso les explicaba ahí, había una sala compartida que estaba armada como un consultorio, pero lo usaban para hacer entrevistas. Esto también le hizo una observación, porque convengamos que si nosotros atendemos pacientes con alguna infectocontagiosa, ni hablar en la pandemia, suspendimos directamente todas las atenciones personales, pero cuando estaba el funcionamiento normal, se puede dar que vaya gente con infectocontagiosas y estamos usando el mismo espacio, que por más que se limpie, se ventile, lo que sea, ahí enseguida venían recursos humanos y le hacía una entrevista a alguien. ¿No? Entonces, esa cuestión de utilizar para otra cosa el servicio médico no está buena tampoco. Sí, este es un espacio donde, bueno, habitualmente atendemos personas que tienen un problema de salud y tiene que también tener unas condiciones de limpieza que se deben mantener, ¿no?
Así que bueno, esa era otra observación que hicimos. Así que no sé si le contesté al del sindicato. No, no se veía una preocupación sincera en ese aspecto, digamos, al no tener, no sé, ni siquiera autodenuncias. Las denuncias que había que hacer las hacíamos, obviamente, pero no había tantas autodenuncias, había muy aislada autodenuncia, que de hecho cuando lo llamábamos, le preguntábamos algo, viste, por ahí encontrábamos la vuelta de qué era lo que pasaba, pero no hay ese tipo de reacción que por ahí es más común ver. Acá en provincia de Buenos Aires es bastante común verlo. No era ese tipo de relación. El sindicato de Wocra sí era mucho más, este, reclama mucho más determinadas cosas y bueno, hubo por ahí algunas discrepancias que tuvimos durante todo el proceso, este, que hacíamos protocolos o dejábamos o no entrar a determinadas personas por determinados motivos, y bueno, ellos enseguida aparecían, no uno, sino 5, 6, 7, todos adentro del servicio médico. Había amenazas, a mí nunca me amenazaron, pero a otros colegas sí. O sea, era otro ambiente, era un ambiente un poco más hostil en ese sentido. Yo siempre tuve una comunicación de decir, bueno, vengan, charlemos, vengan al consultorio, vamos a charlar. Quien era coordinador antes que yo también, de hecho tenía una habilidad maravillosa para dar vuelta a las cosas, digo yo. Yo a veces estaba en el mismo lugar y decía, y salían, gracias, doctor, gracias. Yo digo, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo que le dijo que de repente estaban tan tranquilos y tan armoniosos? Pero creo que es un poco esto de recibirlos y poder charlar y de decir, bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy, no, la doctora Fanny, no, hola, ¿qué tal? Yo soy Fanny, ¿qué problema tenés? Vamos a charlarlo. Y se maneja en mejores términos. Sí había una cuestión que, por ejemplo, Radioprotección contrataba higiene y seguridad, eran todas mujeres. Y esto tenía una explicación, y es que tenían menos conflictos con el sindicato al momento de tratar, o sea, nunca había agresión, nunca había esa cuestión que a veces se generaba con los hombres que hacían higiene y seguridad, que estaban más en la obra. Fue algo llamativo y se lo preguntamos, que por qué contrataban puras mujeres en este sector, y la respuesta del jefe fue esa. Y la verdad es que sí, la verdad, nunca me agredió nadie del sindicato, o sea, si bien iban armados, iban un poco enojados, nunca hubo falta de respeto ni ningún tipo de agresión, sino que un diálogo, como para decir, bueno, podemos llegar a una conclusión o algo que nos sirva a todas las partes, ¿no? Bueno, no sé si les interesa algo más. Eh, a mí los usos soldadores me parece sumamente interesante porque hay un montón de riesgos eh, extra al soldador, que es estar con los trajes, estar presurizados, estar a cierta profundidad, a veces hasta más de 10 metros, creo que eran 10, 12 metros los que soldaban. No nos enteramos hasta que no se accidentó uno, que se le impactó un cuerpo extraño en la mano. No nos habían dicho que había buzos soldadores. A veces está bueno que nos digan si están haciendo una tarea tan específica y tan riesgosa como esa, que se avise al servicio médico que están trabajando en estas circunstancias, ¿no? No es lo más habitual tampoco, ¿no? Es una excepción bastante en este ámbito. Obviamente los que tienen barcos, navieros, demás, trabajan mucho con buzos soldadores, pero en este sector de construcción es bastante poco frecuente.
Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo dentro de la charla muy buena, muy interesante, muy práctica, ante todo, y algo que vos dijiste, digamos, en una de las partes de la charla es el tema de los horarios que los médicos realizaban su tarea, su actividad, en varios lugares. No me acuerdo en cuáles, pero no, dijiste que eran 2 horas semanales, no, 2 horas diarias, creo. Sí, En otras 8 horas mensuales, que no sé si fue en Chabás, que bueno, que es lugares que por el trabajo conozco, el pueblo. Después, bueno, en otra no sé si 24 horas, creo que la que más hacía, que eran mensuales. Y en general me parece, no digo en este lugar en particular, pues no lo conozco, según lo que vos decías, digamos, tiene los recursos económicos, que sería uno de los mayores problemas que tendría, y que me parece que está mal que, porque o sea, el trabajador en sí, como cualquiera de nosotros, me parece que lo fundamental es que el médico esté 24/7. Porque más si son, digamos, algunas tareas, algunos tipos de trabajos y las tareas que realizan que son peligrosas, como vos recién estabas comentando justamente de los que son soldadores, que yo en años, digamos, que trabajo y que he trabajado en guardias, se ve mucho, digamos, lesiones sobre todo en cara y en ojos de soldadores que te vienen por la precarización que tienen, que algunos ni siquiera están con máscara trabajando, ni siquiera de estas empresas, yo hablo mucho más precarizado, que trabajan por 2 pesos, están en negro y todo, y te vienen a las guardias que no pueden ni abrir los ojos ¿no es cierto?, por la conjuntivitis química que tienen, ¿no? O a veces por sí, sí, cuerpos sí. extraños. Eh, Tanto eso como cualquier otro tipo de actividad y tareas que realicen, más si es de riesgo, debería estar, digamos, todo el tiempo para mí. O sea, todo el Bueno, tiempo que el trabajador está por haciendo sus ley, funciones, tendría que estar el médico. ahí entra un tema. Por ley, nosotros tenemos una tablita con la cantidad horas médico que debemos tener según la cantidad de trabajadores que tenemos. Entonces, cuando la empresa no toma que tiene 3.500 trabajadores, toma que tiene 300 en una planta, le baja a 20 horas mensuales la cantidad de horas médico que tiene que tener, ¿sí? Entonces se manejan con ese criterio. Acá el tema es cambiarle la mentalidad al que maneja todo, al jefe, digamos, del servicio, y decirle, bueno, mira, está bien, podés no tener médico todo el tiempo, pero si vos tenés 24 horas gente trabajando en determinadas tareas que son de riesgo, podrías dejar un servicio de enfermería, aunque sea 24 horas, y que reciba los certificados y que haga los avisos que tenga que hacer, si tiene que hacer denuncia a la RT, que las haga en el momento que la tiene que hacer. Si hay una cuestión de manejarlo un poquito más fino para tener un mayor seguimiento de lo que está pasando en esa planta, y no encontrarme un día, por ejemplo, de la planta de Chabás, me pidieron que revisara las 300 personas que creo que había en ese momento, que las separara en grupo 1, 2 y 3, o sea, con patología no muy grave, los que tenían algún riesgo de tener un cambio de tarea, y los que necesitarían un cambio de tarea porque tienen alguna patología ya crónica, como una cirugía de columna, o una prótesis de rodilla, o todo ese tipo de cosas. Y eso por ahí es un interesante trabajo para que lo haga el médico de planta, pero yendo 2 horas al día, uno se ocupa de otras tareas que son más urgentes en ese momento y no va haciendo todo ese seguimiento del trabajo que se está haciendo en la planta durante muchos años, ¿no? Porque esta revisión fueron historias clínicas listas de los certificados que iban presentando, los motivos de ausencia y demás, como para sacar un perfil más o menos de lo que estaba pasando en la planta y cuántos trabajadores tenían esa planta. La planta de Chavás tiene un poco más de actividad sindical que la de Córdoba, ¿sí? Por ahí sí había un poco más de actividad, pero también hay mucha gente que está trabajando por contratistas. Entonces, ¿qué hace la empresa? Dice, bueno, no, esta gente es de la contratista, no es nuestra. Entonces nosotros tenemos 100 trabajadores nuestros que los van a ocupar con las 2 horas de médico que va a diario, y la contratista, bueno, o sea, lo lamento, contratista, tendrá su médico externo para hacerle el seguimiento, ¿sí?
Por eso digo que hay que ver la cantidad de horas médicos que necesita la empresa y insistir en la sugerencia de cómo debería conformarse. Y eso que dice la ley es lo mínimo indispensable que tiene que tener. O sea, no quiere decir que si la empresa puede pagar más servicio, se puede hacer mejor y mejor y mejor. O sea, nosotros tenemos que ir proponiendo lo que sea mejor, lo que vaya a dar, y medir los resultados y presentarle algunos resultados después que le hicimos gastar plata, ¿no? Pero básicamente que sepan que lo que pide la ley es lo mínimo indispensable, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que cuando dividen la empresa en pedacitos chiquitos, por esa ley que dice que nosotros tenemos tanta cantidad de horas por trabajador, van bajando la cantidad de horas de servicio, anulan enfermería, porque enfermería es a partir de cierta cantidad de trabajadores, entonces cada vez menos, menos, menos. ¿Sí? También hay una ley que dice que el jefe del servicio de medicina laboral debe ser un médico del trabajo. ¿Sí? No pasa tampoco, muchas veces no pasa. Y después nos encontramos con que hay cosas de medicina del trabajo que no están registradas, que no tenemos ciertos registros, que no hay un cierto orden, como para decir, bueno, si nos auditan o nos cae la SRT, ¿qué tenemos para presentarles? Que vienen a certificar normas IRAM, ¿qué tenemos para mostrarles que el servicio médico está haciendo o hace? ¿Sí? Es un poco también darle estas pautas y decir, bueno, este servicio médico debería tener ciertas características, este va a ser nuestro plan de trabajo, nuestro programa de trabajo, nuestro plan de trabajo, vamos a seguir determinadas líneas, pero para hacer esto necesitamos estos recursos. No esperemos resultados maravillosos con los recursos mínimos después, ¿sí? A los ingenieros les fascinan los números, después quieren gráficos, y no hay números y gráficos, porque no hay buena recopilación de datos para hacer estadísticas, no hay datos de calidad para hacer la estadística. Para decir, bueno, esto funciona, esto no, hagamos así, así, ¿sí? Que el portero no mire los diagnósticos, por favor. Ese tipo de cuestión. El caso de Atucha es muy excepcional, tener un servicio que funcione todo el tiempo, que tenga servicio de emergencia, que tenga médicos laborales, éramos muchos adentro, eh, de enfermeras laborales, enfermeras que tenían mucha experiencia en laboral. Es muy excepcional tener algo que funcione así. Por eso te los traje como un ejemplo, a mí me encantó trabajar ahí, me parece bárbaro cómo se trabajó. Después el servicio médico que quedó en planta no trabaja de la misma manera, ¿sí? El servicio médico que tiene dentro Central Nuclear es un servicio médico que trabaja con otros procedimientos, con otras cuestiones, eh, que no es la característica del de obra, ¿sí? Pero el de obra, sinceramente, fue una experiencia con muchas cuestiones que se pudieron controlar, que tener ese acceso a la gente, decir, bueno, mira, le pasó, quiero que me vengas a ver mañana, quiero que me vengas a ver pasado, no estoy yo, la vas a ver a la doctora o al doctor tanto. O sea, era imposible perderle de pisada a la gente, pasaban todas por delante nuestro. Me acuerdo que las enfermeras estaban sentadas por ahí a la mañana en el ingreso y veían, uy, ese entró con muletas, ay, ese entró con yeso. Enseguida sabíamos el nombre, quién era, qué pasaba. Entonces, da otra posibilidad. No es lo mismo que yo me enteré 15 días después que en Corrientes alguien se operó la rodilla o la vesícula o lo que fuere. ¿Sí? Nos pasa con empresas más chicas también, que por ahí es difícil hacerle el seguimiento porque no dan aviso. O sea, los procedimientos de aviso son mucho más laxos, entonces se pierde el alta, se pierde el conteo de días. Si no pasa por servicio médico, se van perdiendo algunas cuestiones, a veces que es mucho más complejo hacerle el seguimiento.
Bueno, no sé si les interesa algo más. Yo tengo más experiencias de más empresas, pero me parece que estas suficientemente contrastantes. En rubro, obviamente, no tienen nada que ver, pero en forma de organización es muy contrastante. Eh, y nunca es una cuestión de recursos, o sea, muy pocas veces es una cuestión de recursos. Por ahí en las empresas que son muy chiquitas sí hay una cuestión de decir, bueno, no gastemos plata en X cosa o no hagamos esto porque es un gasto que no nos va a traer resultados. Pero en unas empresas grandes que manejan, que exportan, que tienen exportación a otros países de un porcentaje enorme de grano y de cosas, o sea, es una empresa que maneja mucho dinero, no es una empresa que está corta de fondos, digamos. Doctora, hay una cosita, y el control de todo esto, de cómo debería funcionar, eso lo tiene que hacer la superintendencia, ¿se da, no se da? ¿Cuál es tu Mira, experiencia? la superintendencia puede mandar inspectores para ver a ciertas cuestiones. Yo nunca me encontré uno, jamás nos han mandado un inspector, o sea, es muy raro que, que hagan este tipo de controles, ¿no? En Córdoba menos todavía, menos que menos, ¿sí? Es como que está una cuestión mucho más protegida, como yo te decía que la empresa contribuye mucho a la comunidad también, entonces es una cuestión de ese tipo de control tan específico, Sí, se no, hace algo no es algo que... La menos. central nuclear sí, porque nos auditaba el auditor de NASA, ya nos mandaban los inspectores de la SRT. A nosotros, al menos, a nosotros no nos mandaban inspectores de la SRT, sí auditaban por ahí higiene y seguridad, por el tema de accidentes y demás, sí se auditaba, pero eso nosotros no participábamos ahí, ¿sí? Pero lo tienen que hacer superintendencia, que Yo creo que, cumplan, yo creo que tengan los servicios médicos, que cumplan que lo que tengan los tiene que servicios. hacer las empresas. ¿Sabés cuándo cumplen con los servicios médicos? ¿Cuándo les interesa el servicio médico? Cuando tienen que conseguir cuando tienen que certificar IRAM, cuando tienen que certificar alguna norma que les sirve a ellos para venderse como empresa, ahí tienen que tener todo prolijo, perfecto. Entonces ahí aparece que se audita el servicio médico, ¿sí? Esa yo he visto que es la más poderosa herramienta hasta ahora como para que digan, tengamos servicio médico, hagamos determinada cosa. Si no, eh, es lo que hay. Que hace que cada uno hace lo que, más o menos lo que la conciencia le dicta. Sí, o cuando empiezan a tener muchos problemas, ¿no? Cuando empiezan a tener demasiadas denuncias o autodenuncias y entran en alta siniestralidad, o faltan demasiado por cualquier cosa y ponen certificados larguísimos por cualquier cosa. Entonces ahí, por ese lado, nunca por el lado de la prevención y de hagamos esto de determinada forma, pero sí desde el lado de recursos humanos para una gestión del ausentismo y todas esas cosas, por ahí hay, por ese lado sí, están como más alerta de decir, bueno, hagamos esto o lo otro. Atucha, al ser una obra enorme y digamos de gasto público, eso estaba como muy en la mira, ¿no? Y se hicieron muchas inauguraciones y cuestiones políticas, o sea, no era una cuestión que se dejara al azar, porque imagínate, pasó no durante la obra, pero que hubo muertes de trabajadores electrocutados y demás, eso fue en la central vecina. Es muy mala prensa, mucho problema con el sindicato, muchas cuestiones que no se deja al azar el servicio médico cuando está tan expuesta la empresa en este sentido políticamente, ¿no? O sea Pero que por un ahí buen aliado sería recursos humanos, digo. Un buen aliado. recursos humanos siempre debería ser nuestro aliado, higiene y seguridad, así pegados a servicio médico, porque es el equipo de salud ocupacional. Y aprovecho, ya que estamos hablando de esto, el 23 de noviembre vamos a estar haciendo la primera jornada de la Asociación de Médicos de Trabajo y Profesionales de la Salud Ocupacional, no sé si se lo comentaron. Vamos a estar hablando un poco del tema de los equipos de salud ocupacional multidisciplinarios, más que nada orientado a lo que es multidisciplinario y por qué tenemos que trabajar en conjunto estas cuestiones. Porque yo quiero que haya una enfermera, no quiero que haya una enfermera para que me haga el café y me anote la historia clínica. O sea,
tiene una función muchísimo más importante dentro de los servicios de medicina laboral. Es un actor fundamental que esté en el servicio médico. Lo mismo que higiene y seguridad, yo no quiero que venga a decirme, o no le haga la denuncia por RT, no, yo quiero que trabaje conmigo cuando recorrimos la planta, cuando revisamos los RAR, cuando vemos todas esas cuestiones y decimos, bueno, a ver qué podemos hacer conjuntamente. Cuando hubo un accidente íbamos a revisar o a reconstruir para investigar el accidente, que nos inviten. Bueno, de esto vamos a estar un poco hablando en las jornadas, con este tipo de orientación para hacerlo multidisciplinario y que vean qué importante es el equipo. Como tenemos un equipo más completo en salud ocupacional, vamos a tener mejores resultados y lo vamos a poder ver desde muchas más puntos de vista. Por ahí vamos a encontrar muchas más soluciones a algunas cuestiones. Bueno, hablé 1 hora y media. Me dijeron 45 minutos, llevo 1 hora y media. Luciana, ¿qué pasó? Tenés muteado. Tenés muteado el micrófono. Así como una loca estaba hablando sola. Que nada, sí estaba programada que continúe otra docente que por alguna cuestión personal no ha podido sumarse, así que si ya no tienen más preguntas o consultas, damos por finalizada la clase de hoy. Ya están todos aburridos de escucharme 1 hora y media. No, por favor. Muchas gracias. Gracias. Está. Hasta luego. Listo, ¿Te quiere- chao, nos Gracias. vemos mañana. Gracias. Chau, chau. Gracias. Chao, Hasta chao. luego, muy buena la clase, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, doctora. Chao, chao.